¿Qué es la fe? La Biblia responde a esto en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De alguna manera nos preguntamos siempre al hablar de este tema: ¿existen diversos tamaños o grados de fe? Tal vez esta pregunta surge por algunas cosas que leemos, tales como la proposición que le hicieran los discípulos al Señor Jesús: aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor fue: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se quite de aquí y sea echado en el mar. O cuando el apóstol Pedro empezó a hundirse en el mar, el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O también cuando se refiere al caso de la mujer sirofenicia, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A sus discípulos el Señor también se dirigió muchas veces diciéndoles: hombres de poca fe. Podemos deducir entonces que sí hay grados o tamaños de fe, y lo normal parece ser en la mayoría de los protagonistas bíblicos que su fe es pequeña, aunque con posibilidades de crecer. Hoy quiero que pensemos en 3 casos particulares de fe, aunque antes me gustaría que reflexionáramos en lo que sucede en la educación secular en nuestro país y a ver si podemos hacer alguna comparación con la misma. En nuestro país hay varios ciclos que debemos cumplir en la escuela para llegar a ser un profesional. Primero está la educación parvularia, luego la educación media. Esta incluye la primaria, el ciclo básico y la carrera o el diversificado. Y por último está la educación universitaria. Entonces podríamos decir que nos convertimos en verdaderos profesionales. Creo que pasa lo mismo o algo parecido en los 3 casos que quiero mostrarle en esta oportunidad. El primero es el caso de Gedeón, cuya historia se relata en el libro de los Jueces en el capítulo 6. La actitud de Gedeón ante el llamado de Dios parece la de un niño de párvulos. O sea, que su fe es tan pequeña que necesita ver cosas, milagros entre comillas, para poder creer y luego obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa exactamente en los primeros años de la escuela. Los maestros se ocupan en mostrarnos cosas para que nosotros aprendamos. En la vida cristiana hay muchos que necesitan ver cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Y en el peor de los casos, como el pueblo de Israel, aunque vean cantidad de milagros, señales y prodigios, ni así se convierten en verdaderos cristianos. Los milagros no garantizan una fe verdadera, ni mucho menos que ésta sea grande. El segundo caso es el de los jóvenes compañeros de Daniel, cuya historia aparece en el libro del mismo nombre. Estos jóvenes, cuando Nabucodonosor los amenazó de echarlos en el horno de fuego si no adoraban y se postraban delante de sus dioses, la respuesta de ellos es categórica y enfática. He aquí nuestro Dios, decían ellos, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso está en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Esta ya no es una fe de párvulos. Es una fe un poco más grande, porque ellos saben y creen que Dios puede hacer el milagro de salvarlos. Puede librarnos del horno de fuego, dijeron. Pero si no lo hace, ni aún así dejarán de creer
esperar en Él y hacer su voluntad. Desde la primaria hasta el diversificado, o sea, la carrera media, la educación la recibimos ya no necesariamente a través de ver, sino de acuerdo con nuestra capacidad de aprendizaje. Lo mismo se espera de los cristianos, que poco a poco su capacidad de hacer la voluntad de Dios y esperar en Él se haga más grande y que no necesite de tantas ayudas, es decir, milagros, señales y prodigios para vivirla. El tercer caso es el de Job. En su libro aparece un versículo que muestra el tipo de fe que tenía este hombre. Él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso está en Job capítulo 3, versículo 17. Lo que nos impresiona es la primera parte del versículo: aunque él me matare, en él esperaré. Esta ya no es una fe parvularia ni media. Esta ya es una fe universitaria, madura, estable. Ya no necesita milagros para mantenerse. Ya no se debate ni se pregunta si Dios puede o no puede, si quiere o no quiere. Está dispuesta a que Dios haga su voluntad, aunque ésta incluya la muerte provocada por el mismo Dios. Pregunta: ¿qué clase de fe tenemos? ¿De qué tamaño es? No pensemos que porque vemos milagros o hacemos milagros tenemos mucha fe. Más bien eso puede ser un síntoma de infantilismo espiritual.